Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver ya la tercera parte de la estructura de discusión y vamos a finalizar con las otras subsecciones. Como ya habíamos visto, resultados clave y interpretación de resultados son las partes un poco más complejas. Ahora vamos con la tercera subsección, en la cual vamos a hablar de implicancia, utilidad y de nuestros resultados, en la cual vamos a ver la generalizabilidad de resultados y las implicancias futuras. Como les mencioné, en este caso también en particular, muy similarmente de la subsección anterior, hay muchas formas de poder presentar las implicancias y utilidad de nuestros resultados. Nuevamente depende del tema y todas esas cosas. Sin embargo, podríamos identificar tres tipos de presentaciones, en las cuales pueden usar cualquiera de ellas. No es necesario utilizar las tres sí o sí. Y de la misma manera que la, sub, la subsección anterior, no es necesario que utilicen las tres estructuras sí o sí, sino que simplemente son ejemplos, que posibilidades de que ustedes puedan utilizar. Entonces tenemos propuestas de salud a partir de resultados, validez externa y la sugerencia de estudios nuevos. Vamos a ver cada uno de ellos. ¿Qué significa validez externa de resultados? Es la capacidad de poder extrapolar nuestros resultados a una población objetivo o a diferentes o a poblaciones que tienen características similares. Recuerden, ¿qué es una población objetivo? Es aquella a la cual tú quieres representar en tu estudio. Si es que tú estás estudiando pacientes diabéticos del hospital Revalgati, entonces, en teoría, tu población objetivo son pacientes diabéticos de todo el hospital Revalgati. Digamos, naturalmente se quisiera incluir a todos, ¿no? Pero de repente, por X motivo, no estamos incluyendo a todos. De repente solamente los hospitalizados. O de repente solamente los que tienen cierta patología en particular adicional de la diabetes, ¿no? Entonces, no necesariamente siempre vamos a estudiar nuestra población objetivo, pero, sin embargo, esa población objetivo es la que queremos representar en nuestro estudio. Ahora, para que nuestros resultados sean extrapolables, tienen que tener en cuenta de que tienen que cumplir con el muestreo, un muestreo representativo, que ya sea un muestreo aleatorizado o con un buen tamaño de muestra. Entonces, no necesariamente siempre vamos a tener una representación adecuada de la validez externa de nuestros resultados. Entonces, tenemos que ser muy precavidos con los mensajes que estamos dando o que vamos a dar aquí. Por ejemplo, este es un estudio que utilizó una base de datos poblacional en Argentina, ¿no? Se realizó una muestra probabilística con representatividad provincial, regional y nacional según el indicador. Y encontraron que el 8% de niños, fue un estudio en niños, eh, tenía acortamiento, 1.3 de emancipación y 10.4 de obesidad. Era nutrición en niños. Y con respecto a la discusión, a la parte de la belleza externa que están viendo, baja prevalencia de talla baja, así como la no observación de déficit de peso, harían presumir una situación nutricional relativamente satisfactoria de la población infantil de la Argentina. Entonces, te están diciendo, no, hemos encontrado esto, entonces, bueno, sí podríamos extrapolar los resultados a nivel nacional porque justamente nuestro estudio, nuestra base de datos es una base de datos nacional. Y bueno, ahí vas también, dan cuentas de las de situaciones insatisfactorias de aún son prevalentes en la población infantil del país, ¿no? Entonces, nuevamente están hablando de la población infantil del país, nuevamente. ¿Ok? Y recuerden esto, presumir, a pesar de que están utilizando una base de datos estadística representativa a nivel nacional, como fue hecha para otro objetivo que no fue este que están estudiando en este artículo, entonces no pueden tener conclusiones muy directas o muy fijas. Siempre tratar de hablar en condicional. Presumimos, podría ser, podría extrapolarse, ¿no? Entonces no es de que se extrapola y sí o sí, no, podría ser. Por ejemplo, aquí tenemos otro estudio en la cual fue un estudio transversal analítico desarrollado en tales años con niños atendidos en un hospital. Y en los resultados que mencionan, los resultados pueden ser extrapolados a otras poblaciones similares, debiendo ser evaluado cada escenario para que no se convierta en un problema de salud pública en los niños. Entonces, recuerden, estamos viendo solamente un estudio en un hospital, en 2 años en particular. Y aquí te están diciendo que puede ser extrapolado a otras poblaciones. ¿Qué les parece? Ahora, ¿cuáles son esas otras poblaciones similares? Si bien este estudio no tiene representatividad aparentemente, eh, no sería representativo de nada en particular, de ninguna población objetivo,
Pero lo que sí podemos utilizar es mencionar que podría ser aplicable a otras poblaciones similares, con las características de la muestra que nosotros hemos estudiado. Pero si es que vamos a decir eso, hay que especificar, ¿no? Poblaciones similares, ¿en qué sentido? O sea, ¿qué tipo de poblaciones similares nos queremos estar refiriendo? Aquí faltaría eso. Ok, sobre el siguiente elemento es la propuesta de salud de resultados. Aquí nuevamente estamos hablando en condicional. Se puede optar para poder realizar recomendaciones, sugerencias para poder tomar decisiones, tanto en el área clínica o en la parte de salud pública, pero nuevamente, siempre en condicional. Aquí en esa subsección de implicancias y utilidad de resultados, lo preferible es hablar en condicional. Podría ser, sugerimos, todo eso. No hay que dar conclusiones muy fuertes en esta subsección. Cuando sugieres realizar intervenciones, o sea, por ejemplo, si que nosotros queremos sugerir realizar intervenciones, no es de que solamente es una intervención porque a mí se me ocurrió, porque yo creo que podría funcionar. No. Hay que citar estudios con alto nivel de evidencia, ensayos clínicos, revisiones sistemáticas o estudios de implementación que hayan evaluado esas intervenciones, o si no, en su defecto, dar ejemplos de intervenciones que ya han sido aplicadas, intervenciones previas y que ya han sido implementadas en algún contexto en particular. ¿Ok? Y tengan cuidado, no realizar recomendaciones aventuradas. Nuestras recomendaciones tienen que ser bastante someras. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recuerden, la mayoría de los estudios que nosotros hagamos no vamos a tener resultados concluyentes de ningún tipo. Entonces, dar una recomendación fuerte para una intervención no sería lo más adecuado. Incluso ensayos clínicos, revisiones sistemáticas, no realizan este proceso para poder dar recomendaciones clínicas o recomendaciones en salud pública. El proceso para toma de decisiones es mucho más complejo y no solamente podemos basarnos en el resultado de un solo estudio, y mucho menos si es que es un estudio observacional como en la gran mayoría de casos. Entonces tengan cuidado con dar recomendaciones fuertes. Por eso la recomendación es en condicional. Ejemplo. Por ejemplo, aquí hace un estudio que encontraron que la prevalencia de intención de migración fue alta en estudiantes de medicina, ¿no? Los estudiantes de medicina quieren migrar. Entonces, ¿qué hemos encontrado? ¿Cómo lo podemos presentar esa recomendación? Entonces, siempre presenten nuestros resultados, ¿no? Hemos encontrado que existe una alta intención de migración de estudiantes de medicina. Y miren, ¿el resultado qué es? 42,1. Y aquí, como lo estamos mencionando, alta intención. Nada más, no estamos volviendo a mencionar 42,1. ¿Qué significa este resultado? Esto podría aumentar la inequidad de la distribución de profesionales. Te están dando una justificación o una interpretación, perdón, de qué podría significar este resultado. Algo contextual. Aquí te están dando un ejemplo de una intervención que ya se ha hecho. Te están hablando sobre medidas amortiguadoras y una beca en particular de una universidad que podría favorecer el retorno al Perú, ¿no? Entonces, para poder evitar la migración o si no, la repatriación de recursos humanos. Y aquí vamos con la sugerencia, ¿no? Sugerir evaluar estas intervenciones, o sea, a partir de la intervención que ya se hizo, podríamos sugerir evaluarlo, ¿no? Si es que funciona o no. O si no, formular otras intervenciones similares, pero que siempre sean evaluables, ¿ok? Siempre en condicional. Entonces, estrategias que dibujen el mismo objetivo podrían ser desarrolladas para los médicos a nivel Estado, con el fin de lograr su estadía o retorno y retención en el país. Entonces, siempre en condicional, nunca digan, por ejemplo, a partir de nuestros resultados, como la migración es alta, entonces debemos implementar eh, becas de repatriación para poder eh, evitar de que los médicos se vayan, o si no, aumentar los salarios para poder evitar que se vayan los médicos al extranjero. No, porque ya nos estamos escapando demasiado de nuestro objetivo. Recuerden, la discusión gira en torno a nuestro objetivo, entonces no podemos dar recomendaciones tan fuertes y mucho menos porque no sabemos si es que funcionan o no. ¿Okay? Y aparte, si es que funcionan, no sabemos si es que funcionarían en nuestro contexto peruano o en el contexto en el que nos encontramos. Entonces, tengan cuidado con dar recomendaciones o sugerencias muy apresuradas. Por ejemplo,
el estudio que encontró que las recetas tenían algún tipo de emisión, las recetas médicas, ¿no? ¿Qué es lo que podrían recomendar? Aquí hay una recomendación, ¿no? Capacitar adecuadamente a los médicos en la entrega de información hacia los pacientes, en especial la información escrita. ¿Okay? Además de capacitar al personal de salud mediante talleres, haciendo conocimiento de lo ya estipulado. Okay. Aquí te está diciendo, como las recetas están mal, una forma de poder mejorar o evitar esto podría ser capacitación. Ok, es entendible, está dentro de lo lógico, digamos. Sin embargo, sugieren una intervención sin ninguna evidencia y sin ningún ejemplo. Entonces te dicen, ok, capacitaciones, perfecto. Con respecto a capacitación, hay muchos tipos de capacitaciones. Aquí te están diciendo capacitaciones mediante talleres. O sea, ya te están diciendo qué tipo de capacitación te están dando. O deberías hacer, perdón. Cuando el estudio no estudió, no evaluó nada de eso. Simplemente evaluó si es que las recetas estaban bien escritas o no. Pero no están evaluando si es que la mejor intervención que se pudo hacer es talleres. O que se podría hacer son talleres, ¿no? ¿Por qué talleres y no de repente clases virtuales o no sé, otros, ¿no? O en su defecto, no presentaron ningún ejemplo, ¿no? De talleres o de capacitación previos, ¿no? Que han demostrado que potencialmente podrían ser efectivas, ¿no? Entonces, y acá esa recomendación, ¿no? Recomendamos capacitar, o sea, ya de por sí, sí o sí se tiene que hacer, ¿no? Sino sugerimos o considerar capacitaciones a los médicos para poder entregar mejor a los pacientes, ¿no? Entre estas capacitaciones podrían ser talleres, clases virtuales, etcétera, 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 ¿no? Entonces, y dar ejemplos. Entonces, aquí de repente faltaría eso. Es una visión un poco más crítica de esto. Incluso te dan aquí otra recomendación. Además, se sugiere la adopción de sistemas informáticos que permitan emitir recetas por computadora, lo que disminuiría el número de errores, omisiones y la ilegibilidad. Aquí te están dando otra intervención que no tiene nada que ver con el resultado del estudio. Te están sugiriendo sistemas informáticos, cuando el estudio tiene que ver solamente con recetas escritas a mano y nada más. Entonces, de el salto de recetas escritas a mano a hablar de sistemas informáticos, ya es un salto muy grande. Estamos escapando del tema de investigación. Entonces, y aquí nuevamente te están diciendo, se sugiere la adopción, o sea, te están diciendo que ya deberías comprar tu sistema informático para poder emitir las recetas. Y lo que incluso te están diciendo, esos sistemas informáticos podría disminuir o va a disminuir los errores, omisiones y legibilidad. Y no te están diciendo ninguna citación. Es decir, se están basando simplemente en lo que ellos creen los autores. Cuando lo ideal hubiera sido mencionar de repente algún ejemplo de experiencias previas, ¿no? Que potencialmente podrían funcionar o podrían ayudar a la prescripción de recetas, ¿no? Entonces, tengan cuidado nuevamente, este tipo de recomendaciones no son las adecuadas. Traten de quedarse siempre en el tema de que están viendo. Y si es que ganaron alguna recomendación de alguna intervención, cualquier tipo de intervención, sea farmacológico, capacitación, sistemas, cualquier tipo, siempre den o ejemplos de ejemplos exitosos y sugieran evaluarlos, o si no, den ejemplos de estudios que ya han evaluado esas intervenciones y que han demostrado que son efectivas. Entonces, tengan cuidado con eso. Siempre, si es que van a dar sugerencias, citen. Y finalmente, sugerencias de estudios nuevos. Aquí, esto podrían ser párrafos individuales o incluso podrían ser oraciones que se acompañan a los párrafos anteriores, que pueden estar en cualquier parte de la discusión. Solamente que acá lo pongo porque, digamos, gira en torno al tema. Pero aquí esto puede ser cualquier tipo de párrafo o incluso pueden ser oraciones que complementan a otros párrafos ya escritos. Entonces, a partir de estos resultados se planean nuevas ideas de investigación. Entonces, nosotros hemos encontrado esto, pero por aquí nos quedó como que algo en el aire, no sabemos qué puede ser. Entonces, la clásica es sugerir estudios de tipo cualitativo, es decir, con entrevistas, estudios mejor diseñados o ensayos clínicos, ¿no? Entonces, que es lo clásico que se podría recomendar. O si no, medir alguna variable que nosotros no hemos medido o algún desenlace que nosotros no hemos medido. Proponer de repente otros tipos de análisis estadísticos. Nosotros hemos hecho un tipo de análisis, de repente la propuesta es hacer lo mismo pero con otro tipo de análisis.
o explorar nuevos contextos, nuevas poblaciones, nuevas dosis de intervenciones, nuevos comparadores, etc. Pero siempre hay algo que se pueda sugerir como estudios nuevos. Por ejemplo, aquí nuestro estudio encontró que hay trastornos musculoesqueléticos en el 100% de la población encuestada. Entonces aquí mencionamos, ¿no? De acuerdo a la prevalencia de los TME encontrados en los centros universitarios, se sugiere estudios posteriores que aborden este tema y que sean replicados, pero a mayor cantidad de población. ¿Sí? Porque acá solamente estamos estudiando 110 en una universidad en particular. Sugerimos hacer lo mismo, pero a gran escala, ¿no? Y te están dando el por qué están sugiriendo esto. No es porque a mí se me ocurrió ya, sino que, ok, sugiero esto, pero ¿por qué? A fin de visibilizar la ocurrencia de los TME en diferentes procesos de trabajo de enseñanza, incluyendo otras variables importantes que podrían ser factores de riesgo, ¿no? Entonces, aquí de todas maneras están hablando incluso de estudiar factores de riesgo adicionales que aquí de repente no se han estudiado. Aquí tenemos otro ejemplo en que han encontrado que se asocia a tener bajo ingreso económico el ser mujer. O sea, las mujeres tienen eh, más probabilidades de tener ingresos económicos bajos, mujeres médicas. Entonces, en la discusión que te hablo, bueno, también encontramos que las mujeres perciben menores remuneraciones, lo cual coincide con varios estudios previos, bueno, lo que nosotros hemos encontrado y, digamos, dándole antecedentes a favor. ¿Por qué podría suceder esto? ¿No? Esto no parece deberse a diferencias en productividad, experiencia, etc. Y se ha atribuido al menos en parte a actos de discriminación y menores oportunidades de trabajo. Entonces aquí hablamos como que el por qué se necesitan nuevos estudios, aquí te lo están justificando. Entonces, y al final cierran. Sin embargo, poco se sabe sobre esta posible discriminación de las mujeres médicas peruanas, por lo que es necesario que futuros estudios profundicen en este tema. Entonces aquí ya queda claro qué es lo que están queriendo estudiar. ¿Okay? Luego tenemos el tema de fortalezas y limitaciones. Aquí vamos a hablar por separado. Las limitaciones pueden ser de dos tipos, las limitaciones de diseño y los sesgos. La limitación de diseño son que todos los diseños, sobre todo los observacionales, tienen algún tipo de limitación inherentes a ellos. En el caso de los observacionales, que son la gran mayoría de estudios que nosotros vamos a realizar, está la limitación de poder demostrar causalidad, porque en general es muy difícil de demostrarla, y sobre todo cuando un estudio observacional va a ser muy difícil de demostrarla. Y el sesgo de confusión, en el cual, o perdón, la limitación de confusión, en el cual la medición entre el efecto, perdón, la medición del efecto entre la exposición, es decir, nuestro factor de riesgo, y el desenlace, por ejemplo, morir, puede estar afectada por una tercera variable, la cual pudo haber sido medida o no ha sido medida en el estudio que nos hemos encontrado. Entonces, eso hay que discutir. Y con respecto a los sesgos, son errores que no son debidos al azar. Normalmente son errores en la metodología del estudio, que van a alterar potencialmente la interpretación de los resultados. Los clásicos son sesgos de selección, en los cuales el estudio solamente ha incluido cierto grupo poblacional, por lo cual estaría parcializando sus resultados en general. O si no, el sesgo de medición o el sesgo de información, en el cual el proceso para poder recolectar los datos o cierta variable en particular no ha sido el más adecuado, ya sea porque se le ha preguntado por un evento muy pasado, porque el instrumento que se ha utilizado no está validado, el entrevistador no ha sido entrenado, o el contexto en el momento que se le ha encuestado, de repente el paciente estaba distraído, etc. Entonces, todo eso hay que tener que pensar, y esto normalmente lo tienen que saber los autores y tienen que mencionarlo. Ahora, ¿qué se reporta una limitación? Se reporta la limitación, ¿no? Como tal, y sustentar el por qué, ¿no? O sea, ¿de dónde sale esta limitación? Dar una interpretación, es decir, cómo la limitación va a afectar a la interpretación de nuestros resultados. Normalmente pueden o subestimar o sobreestimar los resultados, dependiendo del tipo de estudio, tipo de resultado y la naturaleza de la limitación. Y algo importante que normalmente no se pone, que es el método de control. Es decir, mencionar cómo se intentó disminuir la influencia de esta limitación sobre la interpretación de nuestros resultados. Es decir, obviamente no podemos eliminar la limitación, pero por lo menos podemos intentar disminuir su influencia con algún tipo de método de control.
Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una limitación de diseño por confusión. Entonces, ¿qué se ha puesto? Hemos encontrado adecuada efectividad de la vacuna para prevenir casos de COVID, ¿no? ¿Cuál es la limitación? Es posible que aquellos que se vacunaron tengan una menor percepción de peligro y por lo tanto realicen más reuniones teniendo mayor riesgo de contagio. Entonces, aquí está la limitación, es un sesgo de selección, lo cual haría que nuestros resultados de efectividad estén subestimados. Entonces, aquí esto, ¿qué significa este sesgo de selección para nuestros resultados? Que podrían estar subestimados. ¿Y cuál es el método de control que hemos hecho? Para minimizar esta limitación, hemos ajustado los resultados por una variable de autorreporte de exposición a otras personas, aunque es esperable tener confusión residual al proceder. Entonces aquí te están dando otra limitación adicional, pero digamos, esto es lo que se quiso hacer como para determinar un control más o menos adecuado de la limitación. Otro tipo de limitación es la causalidad, entonces normalmente es por el tema del diseño de estudio. Y aquí el método de control, ¿no? Consideramos que tenemos otros criterios que puedan tomarse en consideración, como la plausibilidad. Es decir, ok, hemos encontrado una asociación de un estudio observacional, no podemos definir que es una relación causal, pero hay algunos conocimientos o algunas afirmaciones que podrían estar a favor de esta relación causal. Entonces nosotros vamos diciendo de que, bueno, el resultado que hemos encontrado, si bien no es una relación causal, pero potencialmente podría serlo a partir de estas situaciones. El sesgo de selección, como les mencioné, eh, el tema el estudio que se hizo en migrantes venezolanos, ¿no? Por ejemplo, es posible que solamente hayamos recolectado datos de un grupo de migrantes, obviando a aquellos que viven en la periferia de estas ciudades. Y la interpretación, ¿no? Quienes podrían presentar resultados diferentes para las funciones de calidad de vida, ¿no? Aquí faltaría de repente cómo se controla. Y el sesgo de medición, aquí te están preguntando sobre cómo están evaluando carga laboral y clima laboral en médicos, ¿no? Que normalmente son conceptos muy complejos, pero que en este estudio no han sido preguntados de manera adecuada, ¿no? Y solamente fue con una pregunta directa. Entonces, ¿qué podría significar esta limitación? Se está recolectando solamente una primera impresión subjetiva de lo que puedan recordar los médicos sobre sus empleos, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Que podría impedir comparación con otros estudios, podría estar alterando las asociaciones, particularmente entre edad y carga laboral. Entonces aquí te están dando la explicación de cómo podrían afectar esta limitación a nuestros estudios. Aquí faltaría de repente cómo se controló. Entonces, ¿cómo podemos colocar todas las limitaciones? Recuerden, las limitaciones van en esta subsección, en la cuarta subsección, y normalmente van todas juntas, mencionando siempre como si fuera más o menos como una lista, pero teniendo un orden lógico. Por ejemplo, aquí tenemos la primera limitación, este es un ejemplo, ¿no? La medición de la variable usando una pregunta directa. ¿Podría ocasionar qué cosa? Que se sobreestime su medición. Sin embargo, ¿cómo se controló? Se utilizó una pregunta previamente validada en la población de estudio, hubo entrenamiento a los encuestadores y se dio información adicional para que puedan entender los conceptos los participantes. Y dice, luego, un conector. Por otro lado, el efecto calculado podría estar subestimado, es decir, la interpretación. ¿Por qué? Porque la limitación se midieron posibles variables confusas, no se midieron variables confusas. ¿Cómo se controla? Se incluyó en el análisis algunas variables que podrían funcionar como medidores indirectos de estas variables no medidas. Entonces, bueno, por ahí lo podrían completar. ¿Qué más? Luego, a pesar de que se entrevistaron a más de 1000 pacientes en 3 hospitales de tercer nivel, es decir, aquí cómo se controla este sesgo o esta limitación, la selección por conveniencia de la muestra de estudio, es decir, la limitación, no permite extrapolar resultados a otros hospitales del país, es decir, la interpretación. ¿Qué significa esta limitación? Y finalmente, debido al diseño transversal del estudio, la limitación, no se permite establecer una relación causal entre las variables, la interpretación. Pero, ¿cómo se controla? Nuestros resultados concuerdan con otros estudios y están bien explicados desde el punto de vista biológico y social. Y ya, aquí, todo ejemplo, todo esto es un párrafo en el cual se están presentando 4 limitaciones de un estudio y se va comenzando, ¿no? La interpretación de los resultados están sujetos a las limitaciones del estudio. Una presentación del párrafo. Y luego estás mencionando cada una de las limitaciones con sus 3 estructuras. La limitación, la interpretación y su método de control. ¿Okay? Y todo esto sería básicamente un párrafo.
y siempre con uniendo, ¿no? En primer lugar, por otro lado, luego, finalmente. Esos conectores son importantes para que no sea simplemente una lista. Con respecto a las fortalezas, como hay que preguntarse, ¿no? ¿Cómo el presente estudio da resultados más confiables o de mayor calidad o más novedosos? Ya sea por su tamaño muestral, es decir, hemos encontrado un gran tamaño muestral, o una población muy interesante, novedosa, que no se ha estudiado antes, o de repente se hizo un diseño bien estructurado del estudio, o el análisis ha sido muy bueno, con pocos sesgos, o el que hemos medido variables que nadie más ha medido, que muy pocas personas han medido, o entre otras cosas. No es una fortaleza de que es el primer estudio peruano o es el primer estudio que se hizo en Latinoamérica. No podemos dar una afirmación tan grande, porque nunca vamos a estar seguros si es que efectivamente se trataba del primer estudio. Entonces, si es que, por ejemplo, no hemos encontrado ningún estudio, estamos bastante seguros de que hemos hecho una buena búsqueda y no hemos encontrado ningún estudio aquí en Perú, por ejemplo, o en Latinoamérica, se puede poner, ¿no? Hasta el conocimiento de los autores o hasta nuestro mejor conocimiento es el primer estudio o es uno de los primeros estudios realizados en Perú, ¿no? O realizados en Latinoamérica. Entonces, hay que ser precavidos al momento de describir esto. ¿Okay? Ahora, ¿qué se menciona? Se menciona la fortaleza de manera directa, pero podemos mencionar adicionalmente otras cositas. Estos son opcionales. ¿Por qué es una fortaleza? Es decir, dar la justificación de por qué es una fortaleza. Comparar con antecedentes, es decir, comparar nuestra fortaleza con otros estudios que valoran lo mismo que nosotros, pero que de repente de manera diferente. Es decir, la fortaleza de nuestro estudio sobre los antecedentes. O si no, también dar a conocer una mejor interpretación de resultados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá te dice, se presenta una realidad de trabajo de un entorno laboral muy diferente a lo que realizaban los docentes universitarios antes del confinamiento social por la pandemia de COVID. Entonces, esa es una situación contextual nueva y te lo está resaltando como una fortaleza. Por otro lado, cabe resaltar que este es un estudio de base poblacional, con más de 5.000 observaciones. Y hasta donde conocemos es uno de los primeros estudios en el contexto latinoamericano donde se explora esta relación, ¿no? Entonces, aquí te dan dos fortalezas, la cantidad de personas estudiadas y que son primeros estudios. Y luego dicen, es uno de los primeros estudios donde se explora esta asociación. Entonces, tengan cuidado con dar afirmaciones muy fuertes. Ahora, ¿cómo podemos describir las fortalezas? De la misma manera que la anterior, ¿no? Como si fuera una pequeña lista, pero siempre con conectores. Entre las principales fortalezas del estudio, se utilizó una muestra representativa a nivel nacional, y aquí te especifican, ¿no? Lo que hace que los resultados presentados podrían ser extrapolables en el país, ¿no? Como habíamos mencionado, validez externa, pero e incluso a otros países de la región con cobertura de salud mental y educación, disparidad socioeconómica, violencia de género, frecuencia de población en áreas rurales. Entonces aquí te están diciendo, no solamente basta con poblaciones similares, sino poblaciones con estas características que son las características de la población que yo acabo de estudiar. Entonces, más o menos va por ahí esa justificación de validez externa. Otra fortaleza, ¿no? Asimismo, un conector. La medición de la variable principal fue realizada por un psiquiatra. Esta medición es el estándar de oro. O sea, ¿qué significa esto? Que estamos midiendo con el estándar de oro para el diagnóstico de depresión, la cual es difícilmente obtenida por este tipo de estudios. Es decir, lo está comparando con los antecedentes que normalmente no han hecho esta fortaleza. Entonces, esto resalta más todavía en nuestro estudio. Y finalmente, el análisis por subpoblaciones como sexo, grado de educación, percepción y antecedentes de salud mental muestra resultados novedosos en comparación con los antecedentes. Entonces, aquí nuevamente están mencionando antecedentes porque estamos haciendo análisis que no se han hecho antes o análisis muy poco estudiados. Entonces, también es algo de resaltar. ¿Ok? Entonces, recuerden eso, fortalezas por un lado, limitaciones por otro lado, un buen párrafo de ambos de ellos mencionando las características importantes de cada una de esas fortalezas o limitaciones, su interpretación, maneras de manejarlas, y en este caso las fortalezas, cómo son fortalezas o por qué son fortalezas. Y si es que es necesario compararlo con los otros estudios. Y ya para terminar este video vamos a hablar sobre la conclusión, que es algo muy sencillo. Es muy similar a la primera subsección del primer párrafo de la discusión,
en el cual nuevamente es una respuesta directa al objetivo principal del estudio, usando sus propias palabras, usando los mismos términos entre todos estos elementos que ya conocemos. Ahora, normalmente, ¿qué R vamos a reportar? Vamos a reportar la respuesta directa. Eso sí, fijo. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos el objetivo, ¿no? Identificar la calidad de vida y sus factores asociados de inmigrantes venezolanos. Entonces, la respuesta del objetivo, ¿cuál es? La calidad de vida, ¿no? 2/3 reportaron ansiedad, 6 dolor malestar, que es el tema de calidad de vida. Factores asociados. Se encontró que mayor frecuencia de presentar ansiedad fue mayor en aquellos con instrucción universitaria. Entonces te están presentando los resultados de sus dos objetivos principales. Perfecto. Pero te están dando algo más. Nuestros resultados llaman a la necesidad de estudiar más a fondo y de manera prospectiva. Se están dando como que un mensaje final, una recomendación final o una interpretación de estos resultados o de este resultado principal. Entonces, aquí sí es bastante especulativo. ¿Ok? No hay alguna recomendación en particular, es opcional. ¿Ok? Pero si es que quieren dar alguna sugerencia o algún mensaje final, sí lo pueden hacer aquí. Aquí es simplemente una respuesta directa al objetivo, ¿no? Si te están diciendo asociación entre hipertensión y síntomas depresivos, la prevalencia de síntomas depresivos varía según el diagnóstico de hipertensión. Y te están dando su respuesta, nada más. Y aquí, por ejemplo, ¿no? Asociación entre violencia contra la mujer y prevalencia de desnutrición. Entonces te está dando la respuesta. Violencia física severa ejercida contra la mujer está asociado con aumento de la prevalencia de desnutrición crónica en sus hijos. Chévere. Y el final de la conclusión es esto. Consideramos un mensaje. Consideramos que existe evidencia para pensar que la violencia física puede tener efectos adversos, especulativo, a largo plazo, sobre sus hijos menores de 5 años, por lo que consideramos una sugerencia que políticas públicas con el objetivo de combatir la violencia contra la mujer, no solo por la salud de la víctima, sino también la de sus hijos. Entonces, aquí hay una sugerencia, estamos viendo un poquito más de interpretación, entonces es eso, básicamente. El tema de la conclusión no es tan complicado y las posibilidades son bastante abiertas, pero nuevamente siendo especulativos, pero también siendo prudentes con la recomendación que se dé. Ya saben cómo dar una recomendación, o si no, con el mensaje final que se quiere dar.